La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, por mucho que alguien intente enterrarla. Lo entendí en el instante en que los ojos de mi madre se cruzaron con los míos. Era una mujer forjada por las tormentas, y en aquella mirada penetrante no había nada que pudiera ocultarse. Ahora en sus pupilas ardía un fuego firme e implacable, porque había descubierto el secreto sobre la desaparición del niño. En su corazón ya no quedaba lugar para el perdón. Lo veía claramente. La justicia ardía en ella como una antorcha, y no descansaría hasta que el que se ocultaba en las sombras fuese arrastrado a la luz. Sentí el peso de ese fuego, pero dentro de mí también habitaba otra cosa: amor, gratitud y un juramento silencioso que no podía expresar con palabras. Así que hice lo único que sabía hacer. Caminé hacia Tuná, y el pequeño Henry, con pasos firmes, como si mi sola presencia pudiera protegerlos de la tormenta que se avecinaba. En mis manos llevaba un regalo. Para cualquiera podría haber parecido un objeto común, pero para mí era mucho más un símbolo, una promesa. Lo coloqué con cuidado frente a ellos y vi cómo los ojos de Tuná se suavizaban mientras los diminutos dedos de Henry se aferraban a él. En ese instante comprendí que no les estaba dando solo un recuerdo, sino mi palabra estaría siempre entre ellos, y la oscuridad no permitiría que nada volviera a robarles la paz. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. El peso de la justicia, el calor del amor y la frágil esperanza de un futuro aún no escrito se entrelazaron. Los tres permanecimos allí unidos, no solo por el destino, sino también por un voto tan sólido como la piedra. Y supe entonces que este era el inicio de un nuevo capítulo, escrito no con miedo, sino con fe y con la certeza de que nunca seríamos vencidos. El amanecer se extendía sobre el techo de madera, pero en lugar de traer frescura, solo cubría el espacio con un velo sombrío. La luz tenue se filtraba entre las rendijas de la puerta, penetrando cada rincón y evocando un recuerdo que todos deseábamos enterrar para siempre: la desaparición de Henry. Aunque el niño había regresado sano y salvo, yo podía sentir que el dolor aún permanecía marcado en el corazón de Tuná. Era como una herida que nunca cerraba un fantasma invisible que se ocultaba en la casa y oprimía cada respiración. Elegí el silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque entendía que en esos momentos las palabras de consuelo eran huecas. Lo que Tuná necesitaba no eran frases ligeras, sino la certeza de mi presencia firme a su lado. Quería que creyera que ella y Henry nunca más tendrían que enfrentarse a la oscuridad solos. Una mañana, sin embargo, las malas noticias llegaron a oídos de mi madre. Supo que Henry había estado en grave peligro. Esa mujer severa, serena, con una mirada profunda como un abismo, no era de las que escuchan y luego olvidan. Había pasado por demasiadas tormentas, conocía de sobra las sombras que se esconden tras rostros aparentemente bondadosos. Y estaba convencida, alguien debía rendir cuentas. El ambiente en la casa se volvió denso. Tuná permanecía en silencio, y ese silencio era más aterrador que cualquier llanto. En sus ojos vi dolor mezclado con determinación, la decisión de descubrir al culpable que había puesto en peligro a Henry. Pero también noté en ella una angustia sofocante. Apuntaría la furia de mi madre hacia ella, la madre que no había podido proteger al niño, o se dirigiría directamente contra el verdadero instigador, oculto en la sombra. Yo me mantuve sereno. Sabía que si dejábamos que el miedo y la duda nos devoraran nuestra familia, se desmoronaría. En cambio, preparé algo pequeño, pero con el peso de un juramento. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de rojo por el ocaso,
Entré en la habitación con paso silencioso, pero firme. Llevaba en mis manos una caja de madera antigua cuidadosamente pulida. Vi a Tuna estremecerse al mirarla. Sus ojos mezclaban curiosidad y temor. La habitación estaba tan callada que el leve sonido de la tapa al abrirse atravesó la densa atmósfera como un cuchillo. Dentro descansaba un colgante de plata. En el medallón brillaba grabado un nombre, Henry. El reflejo metálico atrapó la luz centelleando como una pequeña estrella en medio de la oscuridad. Me acerqué mis ojos fijos en los suyos y con voz grave pero segura le dije: «Esto no es solo un regalo, es la prueba de mi promesa. Prometo protegerte a ti y a nuestro hijo sin importar lo que tengamos que enfrentar. No dejaré que el miedo ni la oscuridad vuelvan a tocar a esta familia nunca más». El aire se detuvo. Tuna apretó el colgante en sus manos y las lágrimas le corrieron en silencio. No eran lágrimas de debilidad, sino de una emoción intensa, la certeza de la fuerza de aquella promesa. No tenía adornos, no ofrecía paraísos imposibles. Era pura, honesta, tan firme como yo mismo. En un rincón de la casa mi madre observaba en silencio. Sus ojos mantenían la severidad de siempre, pero por primera vez percibí un cambio sutil, casi imperceptible. Y supe entonces que ya no me veía solo como a su hijo, sino como a un hombre dispuesto a cargar con toda una familia. En ese instante entendí, aunque la tormenta aún nos acechara, la luz de la fe había empezado a abrirse camino en nuestra casa de madera. Encendía la esperanza de que una nueva página de nuestras vidas estaba a punto de comenzar, escrita con protección, confianza y un amor inquebrantable. Las lágrimas brillaban en los ojos de Tuna, deslizándose por su rostro pálido, como el viento helado de la mañana. Sus manos frágiles apretaban con fuerza el colgante de plata, como si en él se aferrara al último fragmento de esperanza en medio de la tormenta. Yo permanecí allí observándola en silencio con el corazón desgarrado. Y en ese instante lo comprendí. El peligro podía seguir acechando, pero ella ya no estaba sola. Yo, Alex, no era solo el esposo, no solo el padre de Henry, sino el muro final dispuesto a detener cualquier tempestad para protegerlos. Mi madre, con esa mirada fría como el acero, se había convertido en una llama de justicia. Sabía que no perdonaría a nadie que osara desafiar la paz de nuestra familia. El silencio se espesaba en la cabaña de madera. Afuera, las hojas se mecían suavemente en el viento, como anunciando una transformación inevitable. Podía sentirlo. La verdad estaba por salir a la luz, y el amor sería la única cuerda capaz de mantenernos firmes cuando llegara la tormenta. Esa tarde mi madre entró en la sala. Sus pasos, normalmente serenos, resonaban pesados, cargados de una fuerza imposible de ignorar. Se detuvo frente a Tuna, y sus ojos profundos la atravesaron como cuchillas. «Tú». Su voz grave y cortante cayó como un veredicto. «Quiero que me lo cuentes todo». ¿Cómo pudo esa persona acercarse a Henry sin que nadie lo notara? Vi a Tuna estremecerse. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, pero no temía por ella. Su miedo estaba dirigido hacia el que se escondía en las sombras, el que inevitablemente sería expuesto cuando la verdad estallara. No fue descuido. «Madre», susurró temblando pero con firmeza. «Puedo sentirlo. Esto no fue un accidente. Todo estaba calculado». Un silencio denso envolvió la habitación. Mi madre no apartó la mirada, diseccionando cada palabra, cada recuerdo oculto en su voz. Finalmente asintió con una certeza que heló el aire. «Entonces ese alguien pagará. Nadie tiene derecho a desafiar la paz de nuestra familia». El ambiente se volvió gélido. Pero justo entonces, la puerta se abrió
y entré yo llevando a Henry en brazos. Su risa clara estalló en la sala, rasgando la tensión como un rayo de sol. Lo puse en brazos de su madre, y mirando a Tuna, le entregué el colgante de plata. «Esto no es solo un regalo», dije con voz suave pero firme. «Es el símbolo de nuestra promesa. Aunque el mundo allá afuera esté lleno de peligros, este amor, este vínculo, siempre será más fuerte que cualquier miedo». Tuna cerró los ojos y abrazó a Henry contra su pecho. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran de debilidad, eran de fe, de un renacer que volvía a latir en su corazón. Los días siguientes estuvieron cubiertos por una bruma de silencio y sospechas, pero sabía que mi madre ya había empezado a moverse. Preguntó a los vecinos, escuchó a los trabajadores de la finca, desenterró viejas relaciones que parecían dormidas. Poco a poco, las piezas encajaron revelando una verdad aterradora. El culpable no era un extraño. Era un rostro conocido, alguien incapaz de aceptar la felicidad que Tuna había encontrado a mi lado. Una tarde lluviosa, una carta anónima apareció en el umbral. La letra era temblorosa, apresurada. El contenido breve, una súplica de perdón, una petición desesperada. «Por favor, mantén esto en secreto». Mi madre la leyó y apretó el papel con tanta fuerza que sus labios se partieron de la tensión. Esto no hace más que confirmar lo que ya sabía. Ese alguien es cercano, y esta vez no tendrá dónde esconderse. Tuna se estremeció. El fantasma del pasado se arrastraba otra vez hacia nosotros, pero no la dejé caer. Tomé su mano, sostuve a Henry y los llevé al jardín junto al viejo roble que planté de niño. Bajo la luz roja del atardecer, me erguí mirándola fijamente. Puede que el enemigo aún nos aceche. Puede que intenten separarnos. Pero mientras yo viva, nadie tocará a ti ni a nuestro hijo. Tuna rompió en llanto abrazando a Henry y a mí con todas sus fuerzas. Y en ese instante, supe la verdad. El mundo podía estar lleno de peligros, pero este amor, esta unión, era la fortaleza más inexpugnable. En ese momento lo entendí con absoluta claridad. La tormenta no había terminado, pero una llama ya ardía dentro de nosotros, y sería lo bastante fuerte como para iluminar toda la oscuridad que aún nos acechaba. La oscuridad no cedía. Aquella noche la luna colgaba en lo alto como un ojo de plata vigilante sobre el techo de madera. Escuché los pasos de mi madre resonando en la casa, lentos, pesados, cada uno como un golpe en la tierra. Caminó directo hacia Tuna. Su voz ronca pero firme desgarró el silencio de la noche. Ya sé quién está detrás de todo. No es un extraño. Es alguien que quiere arrebatarte la felicidad. Vi a Tuna quedarse petrificada, la respiración entrecortada, el corazón golpeando como si quisiera escapar de su pecho. No necesitaba oír el nombre. En lo más profundo de su alma ya lo sabía, era su antigua suegra, el fantasma del pasado, que volvía más venenoso que nunca. Mi madre puso su mano firme en su hombro, y su voz sonó como un mandato inquebrantable. «No tengas miedo. Esta vez no estarás sola». Entré en ese momento. La luz de fuera proyectó mi sombra larga en el suelo. Había escuchado lo suficiente. Un fuego ardía dentro de mí y mis ojos reflejaban una decisión inquebrantable. Si cree que puede separarnos, se equivoca. Tú eres mi fuerza, mi vida. Y juro que siempre estaré contigo y con Henry. El día del enfrentamiento llegó antes de lo esperado. El cielo se cubrió de nubes negras, el viento rugía presagiando tormenta. Y entonces apareció. Aquella mujer, la antigua suegra de Tuna, se plantó en el umbral. Cada paso suyo caía como un martillo. Sus ojos filosos como cuchillas atravesaban la casa. «Así que aquí te escondes para construir una nueva vida». Su voz era un veneno.
Cada palabra desgarraba el aire. ¿De verdad crees que puedes borrar el pasado tan fácilmente? No, no te lo permitiré. Tuna tembló pero no retrocedió. Recordaba nuestras palabras el fuego que le habíamos transmitido. Alzó la cabeza y su voz resonó como campana de bronce. No estoy huyendo, estoy viviendo, y usted no tiene derecho a destruir lo que he construido. Me situé detrás de ella, mi mano en su hombro como un escudo. Mi voz tronó cargada de verdad basta. Si fue usted quien intentó secuestrar a Henry, entonces debe pagar por ello. Mi madre dio un paso al frente. Sus ojos brillaban como una llama implacable. He visto las huellas de lo que ha hecho. ¿De verdad cree que puede ocultarlo? Una madre siempre reconoce el olor del mal. El rostro de la mujer se desfiguró por un instante y luego lanzó una carcajada seca escalofriante. Puede que haya fallado esta vez, pero no podrán protegerlo para siempre. Apreté los puños, todo mi cuerpo tensándose como un arco listo para disparar. Pero antes de que pudiera hablar, Tuna se adelantó. Elevó el colgante de plata, lágrimas cayendo por su rostro, pero en sus ojos ardía una llama indomable. Se acabó. No permitiré que mi hijo crezca bajo su sombra. Esta es mi familia, y usted ya no tiene poder aquí. Sus palabras resonaron como un trueno estremeciendo la habitación. Y en ese instante vi la verdad. La mujer comprendió su derrota. No por amenazas ni gritos, sino por la fuerza de una familia que había aprendido a mantenerse unida frente a la tormenta. Abracé a Tuna y a Henry, sintiendo sus corazones latiendo al compás del mío. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de mis brazos una llama había nacido. Una llama que sería nuestra fortaleza, capaz de expulsar cualquier oscuridad. Miré por la ventana, donde las nubes se arremolinaban. Sabía que la batalla no había terminado, pero ya no dudaba este amor. Esta fe serían nuestras armas más poderosas. Y si la oscuridad se atrevía a regresar, yo sería el primero en detenerla. Sức quyết tâm mua một nó và đặc biệt cho Tử Na. Tâm trí của anh tràn ngập những suy nghĩ, và rồi như có một điều anh không thể lay chuyển. Anh phải làm điều đó để cầu hôn cô, và anh không thể vứt vụt đi cơ hội này. Ý nghĩa của cầu hôn khiến anh hồi hộp và phấn khích. Anh vừa quyết tâm không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. Anh bước vào cửa hàng trang sức với trái tim đập thình thịch, tìm kiếm thứ gì đó đại diện cho cảm xúc của mình, những thứ gì đó tượng trưng cho tình yêu và sự nghiêm túc. Trong lời hứa của anh biết mình không thể chờ thêm nữa, rằng đây chính là bước đầu anh cần thực hiện để khép lại một chương bắt đầu một chương mới. Các bạn không rồi mà các bạn không rồi mà nhân viên bán hàng chọn đón anh tử tế, nhưng Alex chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, tìm một chữ nhẫn hoàn hảo. Khi anh chọn, cảm thấy như một thứ trong cuộc đời mình đều dẫn đến khoảnh khắc định mệnh này. Anh không thể để nỗi sợ hãi ngăn cản mình. Đây chính là khoảnh khắc của anh, và anh sẽ nắm bắt lấy nó để cầu hôn Tử Na.